Muy buenas noches. Vamos a orar y vamos a la palabra del Señor. Amén. Sean todos bienvenidos en esta hora. Gracias por asistir a esta reunión a pesar de la lluvia. ¿Cierto que sí? ¿Por allá donde usted vive ha llovido? ¿Sí? ¿Mucho? Estamos en este tiempo, ¿no? Que cae agua. Vamos a orar y vamos a la palabra del Señor. Padre, te damos gracias por tu infinito amor, misericordia, paz. Gracias por todo lo que tú nos das. Señor, esta noche es para adorar tu nombre. Esta noche es oportuna para decirte gracias porque todo lo que haces, Señor, es bueno en gran manera. Señor, cada corazón, cada vida, cada alma, cada familia, cada mujer, hombre que está aquí, vino con una necesidad. Vino, Señor, por una palabra. Vino, amado Dios, porque sabe, Señor, y entiende que sin ti no somos nada. Señor, por eso oramos en esta hora. Te damos todo el honor y la gloria y te pedimos, Señor, que tu palabra hable al corazón, al íntimo corazón de todos los que estamos aquí. Dios, sé tú glorificándote y permítenos entender lo que nos quieres hablar. Colocamos esta palabra en tus manos y te pido que sea entendible. Señor, que podamos digerirla y que podamos, Señor, ponerla en práctica. Te adoramos, Señor. Aprovecho para orar por las necesidades de todos los que están aquí presentes. Esa persona que está orando por su trabajo, por su casa, por su familia, que está orando por un empleo, alguien que está orando, Señor, por emprender un proyecto, alguien que está orando, Señor, por una sanidad física, espiritual, alguien, Señor, que ora por su casa, Dios, pidiéndote que restaure su familia. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hagas un milagro, Señor, sobre esa persona, sobre ese varón, sobre ese Señor, Padre Celestial, pariente por el cual se está orando. Te damos a ti todo el honor y la gloria y te pedimos que esta noche tú nos hables. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. Amén. Enséñanos a orar, parte 3. ¿Qué? ¿Cómo es que es? Enséñanos a orar, parte 3. Para las personas que nos están visitando hoy, Dios los bendiga, gracias por venir. Estamos en una serie que hemos titulado Enséñanos a orar. ¿Cómo se titula? Enséñanos a orar. Es una serie que estamos viendo a la luz de la palabra, porque la Biblia claramente nos enseña varias cosas. La primera, que no sabemos cómo pedirle a Dios. Y segundo, hay un premio de pregunta, o hay un premio más bien de oferta, que Jesús le hace a algunos discípulos y es la oportunidad de enseñarles a orar. No demos por sentado que sabemos orar, la Biblia nos dice cómo hacerlo. Amén. Hemos estado predicando y quiero invitarle a que usted me acompañe por favor a los textos bíblicos. Lucas capítulo 11, versículo 1. Y allí en estos textos hemos estado hablando de este tema. Ya venimos, hasta el día de hoy ya han sido 2 miércoles atrás, 2 semanas, donde hemos estado predicando Enséñanos a orar, parte 1. Hace 8 días, Enséñanos a orar, parte 2. Y hoy vamos a ver la parte número 3. ¿Amén? Bien. Si hay alguna persona aquí que no ha visto las otras, le quiero invitar a que nos siga por nuestro canal de YouTube. Estamos como Iglesia Misión Vida Bosa. Iglesia Misión Vida Bosa. Allí usted puede seguirnos y allí usted va a encontrar alrededor de unas 50 predicaciones que ya están subidas allí en la red social y encuentra la serie. Entonces, si usted le interesa este tema, le quiero pedir por favor que usted pueda escuchar las 2 partes anteriores para que pueda alimentarse, para que pueda comprender mucho mejor el tema que estamos hablando. ¿Le parece? Amén. Vaya usted y allá en la red social, acuérdese de nosotros y vaya a YouTube, suscríbase al canal, a Facebook también y allí puede seguir nuestros devocionales, puede seguir nuestras predicaciones. Amén. Muy bien. Para hacer un recuento rápido, entonces empezábamos desde aquí. Quiero que por favor retomemos la lectura del versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor así. Aconteció que estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba qué? Orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a qué. De ahí fue que arrancamos. ¿Se da cuenta usted que un discípulo le dice a Jesús, ¿cómo le dice? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Hasta aquí, ese solo versículo fue la primera parte de la predicación. Le invitamos a que la escuche. Tocamos 3 puntos en este texto. ¿Cuáles fueron?
En aquel texto tocamos las razones por las cuales Jesús es el maestro de la oración. Y las 3 razones son las siguientes: porque Él es ejemplo, porque Él es diferente y porque Él es eficiente. Amén. Esas fueron las 3. Si usted quiere profundizarlas, le invito a que usted pueda escuchar nuestra primera predicación allí en YouTube. La segunda predicación la tocamos desde el versículo 2, donde sigue diciendo: y les dijo, cuando oréis, decid. Unos textos que usted conoce. ¿Cómo dice? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también donde. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el 4, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de qué. Del versículo 2 al 4 tocamos la segunda parte de enséñanos a orar. Y en esta segunda parte tocábamos un principio, que el Señor nos enseña a orar con algunos principios interesantes. El primero que tocamos en la segunda predicación fue la conducta correcta. ¿Cuál fue el principio? La conducta correcta. ¿Por qué razón? Porque si usted nota, y le invito a que por favor pueda escuchar esa prédica, usted va a notar que el Padre Nuestro, más que enseñarle las palabras correctas, le enseña la conducta correcta. ¿Qué le enseña? ¿Quién no quisiera usar las palabras adecuadas para hablar con Dios? Todos, ¿verdad que sí? Yo quisiera usarlas. Pero cuando Jesús hace esta oración, más que enseñar las palabras, está enseñando la conducta. Permítame recordarle porque me fascina este tema. Cuando dice Padre Nuestro, está enseñando conductas, está enseñando acérquese como hijo, para que lo llame como. ¿Para que lo llame como? Padre. Jesús está enseñando a que la gente se acerque con la conducta de hijo, para que entonces pueda llamarlo como Padre. Entonces, y así sucesivamente, el Padre Nuestro o esta oración, más que enseñarnos unas palabras adecuadas, nos enseñan la conducta adecuada para aprender a orar. ¿Amén? Le quiero invitar a que usted pueda escuchar esa segunda predicación. Pero el día de hoy vamos a entrar a la tercera. Enséñanos a orar, parte 3. Versículo 5. Desde el versículo 5, si usted nota, en el versículo 4, cuando termina como tal la oración del Padre Nuestro, y líbranos del mal, no dice amén. Pasa al versículo 5, ¿y qué dice la primera frase del versículo 5? Les dijo que también. Esa primera frase indica que Jesús se dispone a seguir enseñando a orar, pero va a usar otros elementos. ¿Amén o no amén? ¿Soy claro con lo que estoy hablando? Jesús se dispone a seguir enseñando a orar. Todavía no ha terminado la lección. ¿Recuerdan el versículo 1 donde el discípulo dice, Señor, enséñanos? Jesús, ok, empiezo a hacerlo. Primero lo hace con una oración donde les indica la conducta correcta y ahora cambia su mecanismo de enseñanza para seguir hablando de la oración. Ya no usa una oración, sino ahora usa una parábola. ¿Qué usa? Una parábola para seguir hablando de la oración, para seguir enseñando. Y en estos textos que a continuación vamos a leer, encuentro el segundo principio que Jesús nos da para enseñarnos a orar. El primero, la conducta correcta, predicación anterior, y el de hoy, vamos a leer el texto y le digo el principio para profundizar en él. Versículo 5. Recuerde que estos textos, nuevamente enfatizo, es Jesús nuevamente recordando o nuevamente usando otro elemento para seguir enseñando a orar. Y dice el texto, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, présteme 3 panes? Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dijo, no me molestes. La puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará ¿qué? Todo lo que necesite. Versículo 9. Y yo os digo, Jesús vuelve a la realidad después de contar la historia. Pedid y sé qué.
yo quiero que usted por favor note estos textos nuevamente. Pedid y se os dará, buscad y qué, y hallaréis, llamad. ¿Qué textos tan lindos, no le parece? Versículo 10. Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Ay, papá, a nosotros sí que nos gusta. ¿A cuánto les gusta pedir? Ay, no me diga que a usted ahora no le gusta pedir. Dice el texto, aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe, y el que busca, y el que llama. Hasta ahí vamos a ver el día de hoy. En estos versículos, escúchame, ¿me le puedes por favor subir un poquito más? En estos versículos encuentro el segundo principio que Jesús usa para enseñar a orar. Con la oración del Padre Nuestro, la conducta correcta, y con esta parábola, la confianza correcta. ¿Cuál es el segundo principio? Permítame por favor explicarle, yo no lo voy a aburrir, más bien voy a llamar su atención. Lo segundo que Dios usa para enseñar a orar es la confianza, ¿qué? Dígale al que está a su lado, sea confianzudo. ¿Qué es una persona confianzuda? Dígame usted, ¿qué es una persona confianzuda? ¿Usted a quién tildaría de confianzudo? ¿A alguien que tiene qué características? Cuénteme. Ok, que llega a la casa y le revisa las ollas, ¿sí? ¿Qué tiene? Le abre ya las ollas. ¿Qué más? ¿Qué más es alguien confianzudo? Dígamelo. Que alguien relajado, ¿cierto? Que es, ¿qué hubo? ¿Qué más? Se sienta, ¿cierto? ¿Qué más es alguien confianzudo? Alguien muy cercano. Mi hermano dice, ok, están sacando lo que hay en el corazón, ¿no? Ok. ¿Por qué usted se preguntará por qué le hablo de esto? Porque realmente estudiando el texto, lo que Jesús enseña como segundo principio para enseñar a orar es la confianza correcta. Primero usa la conducta, les enseña la conducta correcta para orar y ahora les enseña la confianza correcta. Permítame explicarle. Del versículo 5 al versículo 8 hay una parábola que usted acabó de leer conmigo. Ahorita la vamos a recrear. Lo que usted encuentra aquí es que Jesucristo continúa enseñando acerca de la oración. Ahora ya no lo hace con una oración, sino ahora lo hace con una parábola. Esta historia está compuesta de dos partes. Está la parábola y está una conclusión. La conclusión son los versículos que nos fascinan. Pide y se os dará, llama y busca y Esos versículos son la conclusión de la parábola. Jesucristo a menudo usaba parábolas para enseñar. Y quiero detenerme aquí porque quiero explicarle bien. Una parábola en la Biblia es una historia que se inventa el personaje que enseña para dar su explicación. Ya lo he dicho en otras predicaciones. Como cuando usted usa el cuento de Caperucita Roja. ¿Caperucita Roja fue verdad? ¿Existió en la vida real? No. Es un cuento inventado que usted toma para dar ¿qué? Una enseñanza. Que usted lo toma para dar una moraleja, una enseñanza. Esas son las parábolas. Las parábolas son eso. Las parábolas en la Biblia son historias que Jesús contaba, que Él se inventaba. No fue que pasaron realmente. Que Él se inventaba para hacerse entender. Era lo que Jesús hacía. Particularmente Jesús usaba elementos naturales, se valía de cosas de alrededor. Imagínense que había un muchacho, un amigo, imagínense que había un señor que tenía tantos talentos, imagínense que había un juez en una ciudad. Usaba cosas de alrededor para hacerse entender. Y la historia es, después de enseñar la conducta correcta, entonces Jesús se dispone con esta historia a enseñar lo que consideramos hoy, para nosotros, como segundo principio, la confianza correcta para orar. Esta porción del texto que acabamos de leer sugiere uno de los secretos de la efectividad, la confianza. Uno de los secretos para ser efectivo en la oración, según la Biblia, es la confianza. Le voy a estar explicando acerca de eso. Confianza podríamos decir que es seguridad, que es acercarme así con todos los elementos que usted acabó de decir. Cuando hablábamos de confianzudo, eso es lo que Dios está buscando. Permítame contarle y explicarle. La conducta, cuando hablamos en la predicación anterior, nos habla de una posición, de lo que Dios quiere ver, la posición suya. Pero cuando hablamos de confianza, estamos hablando de la actitud, de una actitud de confianza.
acercarnos a Dios. Recuerda que en esta historia, desde el principio hasta el fin, Dios es conocido como Padre. Ahora entrando un poquito a la parábola. Si usted nota la parábola, rápidamente se la recreo. Un hombre que le llega a un amigo a su casa, no tiene que darle de comer, se va donde el vecino. Es medianoche, llega tarde, ¿no? Madruga a llegar. Llega tarde, no tiene nada, va donde el vecino y él da por sentado que ir donde el vecino le va a solucionar. Le va a prestar para que él tenga que llevar a la casa y darle al viajero. Esa es la parábola. Esa es la parábola. Pero la parábola tiene elementos interesantes. Dice el texto que al final Jesús dice, les aseguro que él se levantó a darles no porque sea amigo, sino porque fue cansón el que fue a pedir. ¿Amén o no amén? Ese es el texto. En otras palabras, hay varias cosas interesantes allí. Resulta que para el pueblo del Señor, en aquella época, el pueblo judío, la mayoría de viajeros viajaban de noche. ¿Sabía usted por qué? Por el sol del día. Era supremamente duro, entonces los peregrinos, los forasteros, preferían viajar de noche. Y como para aquella época era tan importante la hospitalidad, es decir, que llegara alguien a la casa de uno, un viajero, un visitante, eso era algo tremendo. Por eso usted encuentra en la Biblia historias en el Antiguo Testamento donde los anfitriones de la casa daban todo por los visitantes. Los colocaban en mejor lugar, les daban de lo mejor, mandaban matar la gallina, el becerro. Lo mejor que había en la casa era para el visitante. Eso nos lo enseña la palabra, porque para esta cultura el hospedar es algo muy importante. Además, hay algo en la cultura que nos permite hacer entender este versículo más. Y es que si yo visitaba una casa y no me ofrecían nada, esa casa quedaba en vergüenza delante de todo el mundo. Es más, si yo llegaba a un pueblo, a una aldea, y en esa aldea nadie me recibía, esa aldea cogía mala fama. Es decir, era muy importante la hospitalidad. Entonces, por esa razón es que este señor va donde el amigo, él no tiene, pero él da por sentado que como tiene visitante, entiende que es hospedar, porque él o el otro posiblemente también ha hospedado, y le dice, él me va a ayudar a solucionar el problema. ¿Por qué razón? Porque no solo quedo yo en vergüenza, sino que si él no me presta, ¿quiénes quedamos en vergüenza? Todo el pueblo. ¿Sí me voy a entender? Eso es lo que está pasando en el pasaje. Ahora el texto nos dice, al final, que por la importunidad, cuando habla de importunidad está hablando de insistencia, de persistencia, está hablando de que este hombre fue cansón. A medianoche usted ya está durmiendo, imagínese usted, ¿no? Que alguien llegue a medianoche a golpear a su casa, a pedirle pan. ¿Usted qué hace? El texto dice, no molestes. En otra versión dice, no sea cansón, no moleste, ya estamos todos dormidos, hay obstáculos. Pero dice el versículo que al final él le da los panes porque fue molesto, no porque fuera el amigo. Ahí hay una enseñanza para hablar de la confianza. ¿Cuál es entonces el énfasis verdadero de esta parábola? Se lo quiero decir. El énfasis es este, póngame mucha atención. El texto nos está diciendo esto, que si un vecino fastidiado, escuche lo que le voy a decir, que si un vecino fastidiado, porque el vecino importuno vino a medianoche a golpearle, es capaz de suplir sus necesidades, ¿cuánto más Dios, que es un Padre amoroso, suplirá las necesidades de sus hijos? No sé si me entendió lo que dije. Voy a volver a decirlo. El texto lo que está diciendo es, si una persona enojada, malhumorada porque la despiertan, se levanta y le da lo que necesita el cansón, ¿cuánto más Dios le dará a aquellos que vayan a su presencia a buscarlo, si Él es un Padre amoroso, no un vecino fastidiado? ¿Soy claro con lo que estoy hablando? En otras palabras, el versículo nos está enseñando, porque las parábolas se pueden comparar o hacer contrastes. ¿A qué me refiero? Una parábola te puede a ti enseñar con una comparación. Te cuenta una historia donde los personajes podemos decir, este es Dios, este es Jesús, esta es la gente. En esta parábola no. Esta parábola lo que nos quiere hacer entender es un contraste. Me hago explicar mejor. Como cuando también se cuenta una parábola de un juez injusto.
un hombre que hizo justicia, que era injusto, y el juez dice, si yo siendo injusto hago justicia, ¿cuánto más Dios hace? ¿Me hago entender lo que estoy hablando? En otra porción más adelante de este versículo, la Biblia también hace otro contraste para enseñar. Dice, si ustedes que son, levanten la mano los papás que hay aquí, los que son padres. Si ustedes que son malos, dice la Biblia, así dice la Biblia, que el ser humano es malo. Y dice, si ustedes padres son malos y saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios que es bueno? ¿Se da cuenta? Es lo que el texto está enseñando. En otras palabras, hay dos contrastes muy grandes en este pasaje. Uno es el vecino cansado, el que está molesto, y por otro lado está Dios. Si el vecino molesto suple necesidades, ¿cuánto más Dios que es amoroso? Es lo que está diciendo el texto. ¿Sí me hago entender? Eso es lo que está enseñando. Y esto es lo que realmente nos quiere decir el texto. ¿Por qué razón? Y es aquí donde nos habla, escúcheme, de confianza. Si este señor fue a donde un vecino y lo cansó, fue confianzudo para ir a golpear en la noche, fue cansón para ir a golpear. ¿Qué confianzudo eres al venir a medianoche? ¿No ves que mis hijos están durmiendo? ¿Qué confianzudo eres? Es ese, escúcheme, el principio que Dios quiere enseñarnos hoy para que aprendamos a orar de manera correcta. Nos está diciendo, sean confianzudos. Otra vez. En otras palabras, el texto nos está enseñando y nos está diciendo, por favor, vayan. Si usted es capaz de molestar a un ser humano a medianoche, ¿por qué no va a molestar a Dios que no duerme? ¿Por qué no va y la molesta que él no le va a decir cansón, fastidioso? ¿Será que Dios le dice así? Porque en el texto hay un padre amoroso. Si usted que es hijo, si usted que es papá y su hijo se enferma a la 1 de la mañana, ¿usted sigue durmiendo? ¿Qué hace usted como papá? Si usted que es malo hace eso, ¿cuánto más Dios? Ese es el contraste de la parábola. Eso es lo que nos está enseñando. Eso es lo que nos está queriendo decir. Ahora que en la parábola hay elementos interesantes para poder comprender esta noche. ¿Cuáles son los elementos? Primero, que el que va a pedir, escúcheme, el que va a pedir no va a pedir para él. ¿Para quién va a pedir? Para su amigo. ¿Para quién va a pedir? Para su amigo. Además, en la parábola hay otro tema interesante. Que lo que pide es prestado. Yo te lo voy a devolver. Hay otro elemento interesante. Considera a su vecino que es amigo. Amigo, préstame. ¡Qué confianzudo! ¿No le parece a usted? El otro, amigo, usted y yo no somos amigos. O posiblemente le dio los 3 panes y le dijo, hasta aquí llega nuestra. Porque usted es un cansón. Es lo que está diciendo el pasaje. Pero ¿sabe? Hay una razón interesante en este pasaje. La razón, coloquémoslo por favor, en el versículo 8, dice así. Escuchen lo que dice el versículo 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, o sea, él no se levantó por ser amigo. ¿Por qué se levantó? ¿Por qué se levantó? Por su importunidad. Por su importunidad. Y la importunidad es desvergüenza, o sea, es un sinvergüenza. No tiene vergüenza de ir a molestar. Eso significa importunidad, significa persistencia, significa imprudencia. Y es cierto, de alguna manera, que la Biblia nos dice que se vale ser insistentes. La Biblia nos lo enseña. La Biblia nos dice que para orar hay una teología que hay que aplicar y es la teología de la persistencia. Algo que posiblemente este señor hizo y es una realidad en el pasaje. Pero usted me creería si yo le digo lo siguiente. ¿Está preparado? Que la parábola no sugiere que la insistencia haga cambiar de opinión a Dios. Otra vez lo digo, ¿sí? Para que usted me comprenda porque lo veo como confundido. El texto no nos está diciendo que la insistencia, el llorar mucho por una cosa, hago cambiar de opinión a Dios. Eso no es lo que está diciendo el versículo. Porque no hay nada que pueda hacer cambiar la opinión de quién.
Si Dios ha estipulado algo bueno para usted, aunque usted ore por otra cosa, ¿Dios se lo da? ¿Usted qué cree? El versículo nos está enseñando algo más profundo todavía. ¿Por qué razón? Porque Dios nuestra insistencia no lo hace cambiar de opinión. El vecino sí lo hizo cambiar de opinión. Estaba dormido, no molestes, y su insistencia lo hizo ¿qué? Cambiar de opinión, levantarse y darle. Pero el versículo nos está enseñando algo más profundo, porque en el versículo Dios no es un vecino fastidiado. En la parábola, Dios es un padre amoroso que si nos lleva a insistir es porque quiere darnos algo mucho más grande de lo que nosotros le estamos pidiendo. En otras palabras, les quiero decir esto: cuando usted ore al Señor, sea insistente. Claro, insístale, persista, siga orando por esa sanidad, siga orando por eso que usted quiere. Pero le voy a decir, su oración no hace cambiar la voluntad poderosa de Dios. ¿Amén o no amén? Porque yo he orado por personas que se sanen y se han muerto. ¿Cuántos quieren que ore por sanidad por usted? ¿Sí quiere que ore? ¿O no? Porque ¿cuántos de los que estamos aquí le hemos pedido algo a Dios? A usted, todo lo que usted le pide a Dios, Dios se lo da todo lo que usted le pide. ¿Está seguro? ¿Se da cuenta que nuestra insistencia no es que haga cambiar a Dios de parecer u opinión? No. Pero cuando Dios, aún así Dios nos pide que insistamos, ¿para qué? Cuando Dios nos pide que insistamos es porque lo que nosotros estamos pidiendo es muy ¿qué? Pequeño, poco. La insistencia es ¿para qué entonces? Para formar en ti cosas y darte algo mucho más grande. Permítame contarle lo siguiente. Por eso es bueno insistir. En el versículo 9, pasemos al versículo 9, dice: y yo os digo después de esta parábola, pide y se qué, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En otras palabras, la oración en este versículo se nos enseña que es un verbo. ¿La oración es un qué? Un verbo. Orar es un verbo. ¿Por qué? Porque tiene sinónimos: pedir, buscar, llamar. Dígalos. ¿Cuáles son? Cuando usted ora al Señor, dice Jesús, lo que el Padre quiere es que usted pida, es que usted busque y es que usted llame. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que pida, que busque y que ¿qué? Y entonces las respuestas de Dios son las siguientes. Versículo 10, cuando usted pide, busca y llama, Dios hace esto. Sus respuestas son dar, hallar y abrir. ¿Cuáles son las respuestas de Dios? Dar, hallar y abrir. Permítame explicarle. Si usted nota desde el principio de la palabra, sí señor, si usted nota desde el principio de la palabra, usted encuentra esto: que pedir, buscar y llamar en el Padre Nuestro, todo era espiritual, solo una cosa era material: el pan. Amén o no amén. Es que lo veo así como asustado, como no sé. Cuando usted encuentra el que el Señor le da y que usted halla y que usted abre, el texto nos está diciendo lo que Dios le quiere dar, lo que Dios quiere que usted halle y lo que Dios quiere que usted abra. En estos pasajes, por ser dichos por Jesucristo, escúcheme, son netamente la voluntad de Dios. Permítame explicarle más despacio todavía. Insistir es una buena elección, siempre y cuando, o que específicamente sea para beneficio de otros. Recuerde que él pidió por su amigo. Ahora voy a explicarle. Póngame mucha atención. Vamos al versículo 10, hasta ahí. Jesús persuade a la gente a que pida, porque el que pida ¿qué? Otra vez. Jesús invita a la gente que pida, porque el que pide ¿qué pasa? Pero no dice que recibe. ¿Otra vez? Otra vez. El Señor incita al ser humano a que pida, porque el que pide ¿qué? Pero el versículo no dice qué.
El Señor incita a la gente a que busque, porque el que busque halla, pero no dice que haya. Dios incita a la gente que llame, porque el que llama se le abre, pero no sabe qué encuentra. No dice el texto. En otras palabras, los resultados de este pasaje para recibir, para hallar y para abrir son los que Dios quiere, no lo que nosotros queremos encontrar. Le voy a poner un ejemplo. Y es aquí donde yo quiero decir lo siguiente. La oración más bien es un medio divino, divinamente establecido para educar nuestros deseos. Mire esta frase. La oración no es una sugerencia a Dios de lo que nos debe dar. Vuelvo y lo digo. La oración no es una sugerencia para el Señor. Señor, te sugiero que me des una esposa así. Mi oración es una sugerencia para el Señor de los cielos. Señor, te equivocaste, debiste haberlo sanado. ¿Mis oraciones son sugerencia para Dios? ¿Acaso quiénes somos usted y yo para ser consejeros de Dios? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros a veces hemos orado de tal manera que nos parece que Dios debería hacer lo que nosotros quisiéramos. Pero el texto es sabio, porque la oración más bien es el medio divinamente establecido para educar nuestros deseos. Porque a cuántos el Señor nos ha educado nuestros deseos. Ay, Señor, dame un carro, y no le dio nada. Educó sus ¿qué? Deseos, porque le quería dar un avión. ¿Amén o no amén? ¿Cuánto le estaban pidiendo al Señor algo en específico? Y Dios educó su deseo. Dios en su infinita misericordia dijo, lo que me estás pidiendo, ¿qué? No es. La oración más bien es un medio divinamente establecido para educar nuestros deseos. ¿Amén o no amén? Otra frase importante, el propósito de la oración no es lograr un cambio en Dios. Otra vez, el propósito de la oración no es lograr un cambio en Dios, sino producir un cambio en el que ora. ¿Amén o no amén? Si usted ora, no ore para hacer que Dios cambie de opinión, ore para que usted cambie. Esa es la forma correcta de orar, según la palabra del Señor. Esa es la manera. ¿Amén o no amén? Escúcheme, quiero enfatizar en lo siguiente. Un ejemplo todavía más claro. A mí me encanta saber que la Biblia me dice que si yo pido, recibo. Pero el texto no me dice qué. Gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo a veces no sé lo que quiero. Porque incluso hay un texto en la Biblia, Jesús no se contradice, también enseñando la oración en Mateo capítulo 6, y dice, pidan porque Dios sabe lo que ustedes necesitan. Escuche. Pidan porque Dios sabe lo que ustedes necesitan antes de que se los dé. Una gran pregunta, ¿lo que usted pide concuerda con lo que usted necesita? ¿Me hago entender lo que les estoy diciendo? Otra vez, lo que usted pide, lo que usted pide concuerda con lo que usted necesita. Uno le dicen a Dios, Señor, te pido dinero, y lo que necesitan es saber administrar. Amén. El hijo pródigo aprendió a las malas. Cuando salió de su casa le dijo a su papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Cuando perdió todo, vuelve a su casa y dice, ya no dame, sino, Señor, hazme uno de tus jornaleros. ¿Qué es mejor? ¿Dame o hazme? Algunos le dicen al Señor, Señor, dame una esposa. Deberían orar, Señor, hazme un buen esposo para cuando llegue la esposa. Gracias, hermano. ¿Amén o no amén? Señor, dame. Algunos le dicen al Señor, Señor, dame un trabajo. Cuando lo que necesitan realmente es la oportunidad y orar al Señor para que Dios le permita desarrollar los proyectos que esa persona tiene. Algunos le dicen al Señor, Señor, quiero dejar el pecado.
y más bien necesitan orar diciéndole: fortalece mis debilidades, Señor. ¿Me hago entender? Gracias a Dios en el texto dice que el que pide recibe, pero gracias a Dios dice que recibe lo que Dios quiere, no lo que usted y yo ¿qué? Queremos. Porque usted me creería que muchas personas, si Dios les dara lo que piden, se les vuelve una maldición. Muchas bendiciones se pueden volver maldición porque a veces usted no está listo. Muchas personas le piden a Dios cosas que posiblemente Dios les quiere dar, pero Dios no se las da, los pone a esperar porque primero quiere formarlos para que cuando llegue esa bendición, entonces no se convierta en una maldición. Le quiero poner solo un ejemplo. ¿Qué pasa si José el de la Biblia, el hijo de Jacob, el último hijo, el penúltimo hijo de la camada, ¿no? Hartos que tuvo, 12, el penúltimo, está allá bajo las naguas de papá con el ponchito que le hicieron, así todo lindo, y si de ahí pasa a ser gobernador de Egipto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Dígame. Si no hubiese pasado 13 años por cárcel, por haber sido vendido, por haber sido esclavo, si no hubiese pasado esa escuela, ¿qué pasa si pasa de naguas de papá a gobernador de Egipto? ¿Usted cree que gobierna bien? ¿Era un niño caprichoso? ¿Usted cree que hubiese sido un buen gobernante? No lo hubiese sido. Dios a usted lo quiere bendecir con grandes cosas, pero si Dios lo ha puesto a esperar, es por su bien. Otra vez, ¿listo? Es por su bien. Porque Dios quiere bendecirlo con algo muy bonito, con algo que usted tanto quiere, pero posiblemente usted en este momento no está listo para recibirlo. Por eso Dios lo ha puesto a insistir, a esperar. Porque escúcheme, el que va delante de Dios a buscar algo, Dios suele darle algo más grande siempre. El que va a buscar delante de Dios algo que tanto anhela, Dios siempre suele sorprenderlo, dándole algo que esa persona no esperaba. Así que le quiero decir esta noche a usted, la confianza correcta. ¿Cuál es la confianza que el texto nos está enseñando? Pida, dice Dios, hágale. Pida. ¿Cuál es la confianza que el Señor nos está enseñando hoy? Es una confianza donde no tratamos de persuadir a Dios para que acepte nuestra voluntad, sino es una confianza tan cercana que si yo voy a su casa, yo más bien voy con estos deseos, ¿no? Voy delante de Dios en mi oración con confianza y se los cuento, pero en el camino Dios me coloca los que Él quiere que yo tenga, para que yo obtenga el resultado que yo necesito. Le quiero decir, mi hermano, en esta noche, Dios sí lo quiere bendecir, Dios quiere que usted cumpla muchos sueños y proyectos, pero que usted reciba, que usted halle y que usted abra lo que Él quiere, no lo que usted quiere. Porque si usted encontrara lo que usted quiere, seguramente no lo volveríamos a ver en la iglesia. Porque ¿cuántos buscan al Señor simplemente por sus bendiciones? Porque ¿cuántos buscan las bendiciones de Dios, pero no al Dios de las bendiciones? ¿Qué es mejor? ¿Buscar las bendiciones de Dios o al Dios de las bendiciones? Al Dios de las bendiciones. Gracias a Dios en este pasaje, la confianza que Dios quiere que usted tenga con Él es una confianza que usted así vaya equivocadamente a pedir lo que no es. Vaya y pídalo. La confianza es esa. Por eso acérquese a Dios a pedirle. Pero recuerde esto, la oración más bien es el medio divino establecido para educar nuestros deseos. La oración más bien educa mis deseos y mis peticiones. Por eso yo, cuando voy a orar, le digo al Señor, yo quiero, Padre, quiero que pase esto. Pum, y le cuento. ¿Pero qué? Pero Señor, me da paz saber que lo que yo te estoy pidiendo, algo voy a recibir. Otra vez, ¿listo? Y usted dice amén. A mí me da paz saber que todo lo que yo le pida a Dios, algo voy a recibir. Así sea un vaciadón. Así sea un regaño. Algo. Porque cuando yo le pido a Dios, así sea un no, eso es una respuesta. Y me dio algo. ¿Amén o no amén? Entonces se da cuenta que el versículo no está mintiendo, sí recibe. Usted sí halla,
Lo que pasa es que usted no encuentra lo que usted tanto quiere. Usted va a encontrar lo que Dios quiere. Amén. Y le digo esto para que haya paz en su corazón. Cuando usted pide, cuando usted busca, cuando usted llama, usted suele encontrar cosas más grandes de las que usted quería. Se lo aseguro. Usted suele encontrar cosas más grandes de las que usted estaba pidiendo, porque Dios es así de hermoso. Recuerde que en el pasaje, el Señor no es un vecino fastidiado que da 3 panes porque está cansado. Tome, usted es tan cansón que mire, tome. No, Dios es un Padre amoroso que si usted quiere ir a molestarlo a la 1 de la mañana, a las 2, a la hora que quiera, lo va a encontrar dispuesto. Esa es la confianza que el texto nos enseña. Amén. ¿Soy claro con lo que acabo de hablar? Bien, les quiero decir que nos queda una prédica de Enséñanos a orar. La vamos a estar compartiendo de hoy en 8 días. Enséñanos a orar, parte 4, capítulo 4. ¿Sí? Enséñanos a orar, contraataca. Parte 4. Recargado. Hasta aquí, entonces, para ir terminando, hemos visto, escúcheme, dos principios en los cuales el Señor nos enseña a orar. El primero, la conducta correcta. ¿Cuál es el primero? Vea la prédica en YouTube. La segunda, lo que vimos hoy, la confianza correcta. Acérquese confiadamente, dígale al Señor, pero recuerde que usted va a recibir, va a hallar y va a abrir lo que Él quiere. Amén. No lo que nosotros queremos. Y cuando usted vive así, de esa manera, usted vive agradecido con Dios. Nunca dirá usted, es que Dios no me oye, es que Dios no me pone cuidado. No, usted vivirá agradecido porque Dios le va a dar una respuesta. Muchas veces, muchos le pedimos algo a Dios. Señor, dame una casa. Y el Señor ve la oportunidad para enseñar paciencia. Para enseñar paciencia. Porque sabe que no la tenemos. Cada petición y cada oración que nosotros hacemos a Dios, por eso yo le quiero pedir a usted, hoy cuando vaya a orar, hoy, mañana, no sé, cuando vaya a cerrar sus ojos, piense en esta predicación. Piense en esta prédica. Y prepárese psicológica, mentalmente, físicamente, para saber que usted puede decir lo que quiera, pero que únicamente va a recibir lo que Dios quiere. Amén. Que eso es lo mejor. Colóquese de pie. Vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias al Señor. Quiero invitarle a que usted cierre sus ojos un momento, ahí donde está. Vamos a orar. Después de esta perla de texto, lo que yo le quiero decir a ustedes, pida que se le va a dar. Amén. Pida, llame que Dios quiere abrir. Busque que Dios quiere que usted encuentre. Quiero invitarle a que usted donde está pueda orar al Señor y pueda decirle: Señor, hoy me quiero acercar a ti con la confianza correcta. Tú me dices que sea confiado. Por eso tú puedes ir a buscar a Dios a la hora que sea. Recuerda que si un vecino fastidiado suple necesidades, ¿cuánto más Dios, que es amoroso? Yo sé que aquí hay muchas personas que Dios les ha dado grandes bendiciones. Yo sé que acá hay muchas personas que han recibido grandes milagros de parte de Dios. Y también sé que hay muchas personas que están pidiéndole al Señor un milagro para su casa, para su familia. Pide, dice la palabra. Pide que hallarás, pide que recibirás. Que el pedir sea expectativa
porque vas a recibir algo, posiblemente no lo que esperas tú recibir, pero te aseguro que vas a recibir una bendición de Dios. Te aseguro que vas a recibir algo más grande de lo que tú te imaginas. Dile: Señor, gracias, porque tú me enseñas a acercarme a ti confiadamente. Quiero invitar a todas las personas que están aquí a que se sientan que cuando van a pedirle a alguien conocido que se llama Dios. Y eso te debe dar confianza. La pregunta es: ¿tú has hecho la relación de que Dios no te escucha porque no recibes lo que tú esperas? Creo que estamos mal, según este pasaje. La relación correcta es: Dios sí te escucha. Lo que pasa es que no recibes lo que esperas porque no es lo que necesitas. Dios te quiere dar algo mejor. Dios te quiere dar algo más grande. Dios te quiere bendecir de gran manera. Pero esa imaginación, ese pensamiento al hablar de recibir o de hallar, que sea para que Dios lo llene como Él quiera, no con los deseos nuestros. Bendito aquel que Dios le da conforme a sus deseos. Bendito sea. Y oramos, Señor, para que hagas tú tu voluntad. Pero yo sé, Padre, que lo que tú nos das es más grande que lo que nosotros siquieramente pedimos. Señor, oro en esta hora y te pido por todos los presentes. Te pido, Señor, por esas peticiones, porque yo sé que muchos de los que están aquí te siguen pidiendo por cosas específicas. Muchos de los que están aquí, Señor, están buscando una respuesta. Señor, hoy la palabra nos enseña que la fe no es positivista, que la fe es creer en ti y saber que algo vamos a recibir. Danos lo que tú quieres. Si hay un valiente en este lugar que ahí mientras está orando le puede decir: Dios, mi petición es esta, pero dame lo que tú quieres darme. Dígale al Señor: Señor, que yo encuentre lo que tú quieres que yo encuentre, que yo abra la puerta que tú quieres que yo abra, que yo, Señor, reciba lo que tú quieres que yo reciba. Padre, te damos gracias porque nos enseñas la confianza para hablar, nos enseñas la confianza correcta para acercarnos a ti. No importa la hora, no importa el momento, no importa la situación, acércate confiadamente. Dice la palabra que aún al trono de la gracia. Tranquilo, que si pides lo equivocado, tu oración o la oración va a educar tus deseos. Y si hay alguien aquí que le pueda decir en su oración: Señor, educa mis peticiones, edúcalas, que sean conforme a tu palabra, que sean conforme a lo que tú deseas. Educa mi oración, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y te cantamos diciéndote: vivo cada día esperándote, lleno de emoción. Mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor. Mi amado Señor, una vez más te decimos: vivo cada día esperándote, lleno de emoción. Mi corazón desea el día en que regreses por tu amada iglesia. Pronto cara a cara te podremos ver y tu corazón será correspondido, pues tú siempre has sido nuestro gran amor. Y te decimos: mi amado Señor, mi amado, dile a Él:
mi amado Señor. Padre, te damos gracias, porque de esta manera, Señor, conocemos tu voluntad. Conocemos que tu voluntad es lo mejor, lo más grande y lo que todos los que estamos aquí necesitamos. Bendito eres por siempre. Gracias, Señor, por escucharnos de esta manera hoy, y también porque te haces escuchar, Señor. Hoy comprendemos tu palabra y tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Señor. Amén. Tome su lugar, por favor. Amén, amén. ¿El Señor le habló? Confianza correcta. ¿Cuál es el segundo principio? Hemos visto dos: la conducta correcta y la confianza correcta. Le invito a que vengan 8 días para que usted pueda escuchar la cuarta parte y encontremos el tercer principio. Amén.